bueno, la sesión 5 que va a ser sobre el nitrógeno, ¿no? La sesión pasada vimos un poco sobre oxígeno. Bueno, voy a iniciar de una vez con esta sesión que, bueno, primero tenemos nuevamente la distribución bueno, del nitrógeno en general. Perdón, me voy a prender la cámara. Sí, ahora sí. Ya. Em, Tenemos primero lo que es la distribución del nitrógeno, como les decía, que lo hemos visto en casi todos los elementos que hemos tocado hasta el momento. Entonces, vamos a tener que, bueno, esta distribución del nitrógeno, sobre todo vamos a hablar dentro de lo que es el universo, la corteza terrestre, o sea, el planeta Tierra, el agua y el humano, que es lo que nos interesa, ¿no? El cuerpo humano. Aquí. Ahora, vamos a ver que el universo va a ser uno de los, digamos, componentes que, bueno, de todos los elementos que hemos hablado, va a ser uno de los que va a abundar, ¿no? O sea, vemos que aquí no es una gran cantidad, pero sí hemos tocado únicamente nitrógeno y oxígeno. Y vamos a ver que estos dos son los que van a estar presentes ahí, ¿no? En mayor cantidad que, por ejemplo, el carbono, como es el caso de aquí, ¿no? Ahora, hablando de corteza terrestre, ya también vemos que a ver, aquí no lo tenemos presente en la corteza terrestre, porque hablando del planeta Tierra, vamos a ver que este se encuentra más en lo que es la atmósfera, ¿ok? Y bueno, en la atmósfera se va a encontrar aproximadamente en un 78%. Ok, aquí, esto es en la atmósfera, si hablamos del planeta Tierra, ¿no? Y bueno, vamos a ver que esta parte es importante, o sea, va a repercutir un poco más adelante en lo que es el ciclo del nitrógeno, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más o menos recuerdan este pequeño dato que es muy abundante en la atmósfera. Ahora, la composición del cuerpo humano, que es lo que nos interesa, vamos a ver que está en una proporción de 1,4, aquí como lo vemos. Acá, por ejemplo, se muestra un poco sobre el porcentaje también. Es un, digamos, un elemento que relativamente es importante, ¿no? Porque hemos dicho que teníamos los bioelementos que eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Dentro de estos está el nitrógeno, también tenemos al fósforo y al azufre. Pero aquí vemos que tenemos bueno, el nitrógeno, ¿no? Es uno de los más importantes que tenemos dentro de estos, ¿no? Ahora, vamos de una vez con las propiedades más químicas que vamos a hablar sobre el nitrógeno. Bueno, vamos a ver que el nitrógeno se va a encontrar en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el grupo 6 aquí, 6A, y el periodo 2, ¿ok? Entonces, ¿en qué familia creen que estaría el nitrógeno? Si hablamos de familia, porque se recuerdan que les dije que había una pequeña diferencia entre familia y grupo. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos en la parte de tabla periódica? Ya nadie, pero bueno. Vamos a ver que este nitrógeno va a encontrarse, bueno, como les decía, en el periodo 2, en el grupo 6A y en la familia, que es esta de acá, que va a ser un nitrógeno, ¿ok? Aquí está un poco mal esta parte, vamos a considerarlo esto como les digo, grupo, no familia, ¿ok? Un grupo. Ahora, esto también es importante porque va a estar dentro de lo que Este, bueno, también vamos a decirle grupo, digámosle, porque se recuerdan que la tabla periódica se dividía en metales, no metales y metaloides, ¿ok? Pero vamos a ver que este está dentro de los no metales, que básicamente son estos de aquí. Bueno, no lo puedo dibujar muy bien, pero ya. Es esta parte en la que están los... Ay, se cambió. Bueno, bueno, es esta parte en la que están los de color tipo verdecito, los que están por aquí, ¿ok? Entonces son estos los que están en verdecito. Bueno, tipo verdecito, medio azulado por ahí. Ya, esos. Ahora tenemos, igual en su tabla lo pueden ir ubicando ustedes, si es que tienen una tabla al alcance, pueden ir ubicando bueno, pueden ir ubicando el nitrógeno, ¿no? Ahora, si vamos ya dentro más, tipo más detalle, en la parte del nitrógeno, vamos a ver que va a tener de número atómico el 7.
este es el número atómico. Vamos a ver que su masa atómica es de 14,007. Algunos pueden estar en más decimales, pero vamos a considerarlo como 14. Estamos como redondeando. Y bueno, vemos estado de oxidación. Esto de aquí son como 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bueno, son 6, pero hablando de cuando vamos a hacer, cuando se hacen normalmente ejercicios con el nitrógeno, más o menos esa parte que les enseñé ayer sobre cómo se halla el número de oxidación, el estado de oxidación, mejor dicho, si se recuerdan. Un poco, no me acuerdo bien en qué sesión lo vimos, pero les enseñé un poco sobre esto. Solamente tomamos cinco numeritos, no contamos el -3, ¿ok? Ahora, la configuración electrónica, si se recuerdan, ya habíamos visto un poco sobre qué es configuración electrónica y cuáles eran como las partes de la configuración electrónica, ¿no? O sea, cómo es que o sea, cómo es como que se va a dar, ¿no? La configuración electrónica, o sea, cuál es la secuencia que tiene que seguir, porque se recuerdan que teníamos que llegar a justamente lo que es el número atómico. Entonces, ¿alguien se recuerda cómo podría empezar, digamos, la configuración electrónica? Que eso ya estaba dado. O sea, sí lo sabemos cómo es la configuración electrónica. ¿Alguien se acuerda con qué tendría que empezar? ¿Una S2? Ajá, muy bien. Y ahora, ¿cuál sería el exponente en este caso, por decirlo así? ¿Cuánto sería? ¿Alguien? A ¿Cuál sería dos. el exponente? Claro, dos, ajá, tienes que decirlo así como completo, ¿no? Va a ser 1s2, el siguiente sería 2s2, luego le seguiría un 2p. ¿Y cuánto tendría que ponerle al p? Porque recuerden que tenemos que llegar únicamente a 7 y ya tenemos 4, entonces ¿cuánto tendría que ser p? Ya tendría que ser 3, ¿ok? En ese 3 está feo, pero ya, esperen. Ya, tendría que ser 3, ¿ok? Aquí. Ya, entonces ahí tendremos ya la configuración electrónica del nitrógeno. Ahora vamos a ver un poco sobre las características y también de las propiedades de este elemento. Bueno, vamos a ver que va a tener una gran importancia tanto para formar macromoléculas, o sea, moléculas mucho más grandes, y sobre todo estas macromoléculas van a ser de importancia biológica, como por ejemplo las proteínas, y también van a ser los ácidos nucleicos, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero aquí vamos a ver un poco más las propiedades, ¿ok? Aquí tenemos que va a tener, bueno, se recuerdan que les dije que en la atmósfera se va a encontrar en un 78%. Bueno, este se va a encontrar en esta forma, una forma molecular, ¿ok? Se recuerdan que molecular más o menos le conocíamos a casi todos los átomos que tenían como que se repetían, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un oxígeno molecular, lo identificamos como un O2 porque se estaban uniendo dos oxígenos, eran dos átomos de oxígeno, ¿no? Era un mismo átomo que se está uniendo. Entonces, en este caso también vamos a tener el caso del nitrógeno. Aquí lo tenemos, que se va a unir un nitrógeno con otro nitrógeno, nos va a dar el nitrógeno molecular y esta va a ser su fórmula, bueno, su fórmula o forma, mejor dicho, molecular. ¿Ok? Esto lo vamos a encontrar obviamente de manera natural, porque les dije que se encuentra en la atmósfera y bueno, va a estar en forma de gas. Ese es como su estado natural, ¿no? Si se dan cuenta, el nitrógeno está formando tres enlaces, ¿ok? Tres enlaces. Entonces, si contamos estos tres enlaces, ¿qué se estaría dando aquí? ¿Qué regla se estaría dando aquí? La regla del octeto, ¿ok? Se recuerdan que hablamos un poco sobre la regla del octeto. Vamos a ponerle solo un 8, ¿ok? Pero ya saben que es la regla del octeto, ¿ok? Ahora, ¿se recuerdan de qué trataba esta regla del octeto? ¿Alguien puede participar? A ver si se recuerdan de qué trataba esta regla del octeto.
Ya, bueno. La regla del octeto, si se recuerdan, les mencioné que nos iba a, digamos, era como una tipo, bueno, es una regla obviamente en la que se propone que en la última capa de valencia tienen que haber 8 electrones, ¿ok? Para que se llegue a lo que se conoce como la estabilidad. Ya. Esto tiene que ser a la última capa de valencia. Ese pequeño detalle, creo que no lo estaba mencionando, pero es importante que lo recuerden. Tiene que ser en la última capa de valencia. O sea, ¿qué quiere decir en la última capa de valencia? Bueno, nosotros vamos a ver en el ejemplo del nitrógeno que estamos tocando ahorita, vamos a ver que el nitrógeno va a tener en total 7 electrones como en su composición, ¿no? En su átomo, porque eso lo hemos visto en esta parte de acá, en la masa atómica. ¿Ok? Entonces va a tener como 7 electrones que puede compartir, ¿no? Pero estos 7 electrones no están únicamente digamos, no están en una misma órbita, ¿no? O sea, no están en el mismo lugar. Vamos a ver que tiene dos de este lado, con esos puntitos son el electrón, dos electrones ya. Y va a tener en la última capa de valencia, va a tener en total 5, ¿ok? Pero nosotros tenemos que ver de que tiene que tener 8, ¿no? Para que encuentre como la estabilidad, ¿no? Nosotros vamos a tomar en cuenta únicamente la capa de valencia que va a estar afuera, o sea, la última capa de valencia. Por eso dice la capa de valencia aquí. Esta última capa es la que tienen que tomar en cuenta. Esto es lo que tiene que llegar a 8, ¿ok? No todos, no, o sea, no todo, porque si no faltaría solo uno. Tiene que llegar a 8, la última capa de valencia. Entonces, como tenemos 5, ¿cuánto faltaría para 8? 3. Es por eso que se forma este enlace covalente en el que están compartiendo 3 electrones. Por eso hay 3, bueno, 3 lineecitas, ¿no? Un triple enlace. Ahora vamos a ver que va a tener 2 electrones. Ambos nitrógenos van a tener 2 electrones, bueno, 2 pares de electrones, un par, mejor dicho, de electrones libres, que quiere decir que tienen 2 electrones libres. Entonces, aquí estamos contando estas rayitas de aquí son el par de electrones que está libre, ¿no? Cada uno tiene un par de electrones libres. Ahora, como lo ven acá, en la abundancia atmosférica, el nitrógeno es el más abundante, por decirlo, si no, bueno, es el más abundante en un 78%, ¿no? Vemos que también tenemos al oxígeno, pero el nitrógeno es el que abunda más. Ahora, hablando de propiedades un poco más físicas, vamos a ver que, como lo mencionamos, era un metal, es en su forma natural, bueno, va a estar como gas, ya lo vimos. Va a ser inodoro, o sea que no tiene olor, incoloro, no tiene color y también es insípido, ¿ok? No tiene sabor, por decirlo así. Estas son las propiedades físicas y, bueno, físicas estas y un poco de otras propiedades, ¿no? Ahora, hasta aquí se entendió bien, ¿no tienen alguna duda? No se olviden que pueden interaccionar con los emojis para que puedas saber que están entendiendo. Ya chicos, bueno, seguimos con esta parte de aquí que les digo que también tiene que ver con características y propiedades. Vamos a ver que tiene una importancia, como les mencionaba, en formación de aminoácidos, que estos a su vez van a formar proteínas y también en ácidos nucleicos y también las amidas. Lo vamos a resaltar. Ya les dije aminoácidos que van a formar proteínas, los ácidos nucleicos y también las amidas. Ya, aquí tenemos una tipo, bueno, es como un aminoácido, ¿ok? Aquí tenemos como la mitad, digamos, de una estructura de aminoácido, porque vamos a ver que aquí en este radical tiene que estar como, bueno, ese que dice R, mejor dicho, aquí tiene que estar una cadena a la que se le va a unir esto y ahí recién va a formar un aminoácido, ¿ok? Pero vamos a centrarnos en esta parte, como les digo, del aminoácido, ¿no? Vamos a ver que aquí vamos a tener el nitrógeno, ubicamos, y vamos a tener aquí un grupo carbonilo. Bueno, mejor dicho, no un grupo carboxilo. Me olvidé poner esta parte de aquí, espera. Ya, un grupo carboxilo aquí.
todo esto es el grupo carboxilo y todo esto es el grupo amino. Si lo resumimos en sus fórmulas sería NH2, o sea, el grupo amino, y aquí sería C, acá sería un COOH, ¿ok? Así como tipo se resumiría más o menos esto en fórmula, ¿no? Vemos que tenemos un carbono central y aquí está lo que nos importa que va a ser el grupo amino, ¿ok? Está de aquí. Este grupo amino va a ir formando los enlaces peptídicos con el siguiente grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Y así sucesivamente van a ir formando lo que son, bueno, proteínas, ¿no? Esta ya es una proteína, la que vemos aquí, la que vemos acá. Esto ya es una proteína, ¿ok? Esta es una proteína en este caso de tipo lineal. Ya lo vamos a ver seguro más adelante, pero les voy diciendo que este es un tipo primaria, estructura primaria, ¿no? Es lineal, ¿no? Estructura primaria. Y vemos que tiene una cadena sucesiva de lo que son los aminoácidos. Y como les digo, es de importancia este grupo amino porque va a ser el que se va a unir para formar, bueno, formando un enlace peptídico con el grupo carboxilo del siguiente aminoácido. Por ejemplo, de este aminoácido, su grupo amino se va a unir con el grupo carboxilo de este otro y así sucesivamente hasta completar una proteína. Ahora, tenemos dentro, también les mencioné que había otra macromolécula importante que iba a formar, que era los ácidos nucleicos, ¿no? Y bueno, ¿por qué los ácidos nucleicos? Porque vamos a ver de que está formando lo que son las bases nitrogenadas. Como su nombre lo dice, van a tener dentro de ellas nitrógeno. Los ácidos nucleicos que normalmente conocemos van a ser el ADN y el ARN, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una pequeña estructura de cómo es más o menos un nucleótido. Vamos a hablar de un nucleótido. Esta de aquí. Y el nucleótido vamos a ver de que tiene tres partes. Va a ser el grupo fosfato, este de aquí, el que está naranja, el azúcar pentosa, que va a ser este de verdecito, porque tiene 5 carbonos, por eso se le dice pentosa, y el que está de rojo va a ser lo que nos importa, que es la base nitrogenada, ¿ok? Estos nucleótidos van a ser, digamos, las unidades básicas o mínimas para poder construir estos ácidos nucleicos. Entonces, como les dije, lo que nos da importancia, lo que, bueno, es importante ahorita para estudiar el nitrógeno va a ser la base nitrogenada. Vamos a tener tanto bases nitrogenadas púricas y pirimídicas. Las púricas van a ser adenina y guanina y las pirimídicas van a ser citosina, timina y uracilo, ¿ok? El uracilo va a ser el único que vamos a encontrar dentro del ARN. No se puede encontrar en ADN. Ahora, si logran ver, todos estos dentro de su composición van a tener al átomo que estamos estudiando el día de hoy, que va a ser el nitrógeno. La única diferencia que también podemos encontrar es de que tienen, bueno, en el caso de las púricas se tiene dos anillos y en el caso de las pirimídicas se tiene únicamente un anillo, pero en ambos se está viendo la presencia de lo que es nitrógeno. Entonces, es por esto importante de que, bueno, es la importancia por eso del nitrógeno dentro de lo que es la formación de ácidos nucleicos, ¿no? Que esto, bueno, estas bases nitrogenadas se van a encontrar dentro de lo que conocemos como nucleótidos, que es esto de que todo lo que está en un cuadradito es un nucleótido. Entonces, más o menos como ya concluyendo, esta parte de aquí sería que las bases nitrogenadas van a formar nucleótidos y estos nucleótidos van a formar lo que son eh, bueno, las macromoléculas como son el ADN y el ARN. ¿Ok? Así más o menos sería el resumen de todo lo que dije, esta parte de aquí. Bueno, luego vamos a tener a lo que son las amidas, como lo mencionaba. Bueno, las amidas vamos a verlo también más adelante ya en una diapositiva como tal, pero van a ver de que se componen por un grupo carbonilo, aquí, este de aquí que es un CO, y por otro lado se van a componer por lo que nos importa, que es el grupo, aquí, el grupo amino. ¿Ok? Y se le va a decir amida porque está justamente está justamente teniendo estos dos grupos, el grupo CO
Así sería su fórmula, más o menos. CO y el NH2. Bueno, eso ya está aquí presente. Todo esto es un grupo amida. Es importante que lo diferencien de las aminas, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, ¿hasta aquí todo claro? ¿O tienen alguna duda? Ya. Ahora seguimos con la parte que habla sobre isótopos. Bueno, ya sabemos más o menos qué es un isótopo, no se olviden en palabras simples o para que lo entiendan más simplecito. Tenemos la misma cantidad de protones, o sea, de protones o de nucleones también. Y tenemos lo que va, bueno, lo que va a cambiar o lo que va a ser diferente va a ser el número de neutrones. Aquí, por ejemplo, chicos, ¿alguien tiene su micro prendido? Cuidado con sus micros, porfis. Chicos, no sé quién tiene el micro prendido. ¿Tiene alguna duda o se le prendió de casualidad? A ver, es que no sé si me van a escuchar si es que el micro está prendido. Bueno, ¿quién es? A ver, Alessandra, disculpa, tu micro está prendido. No sé si lo puedes apagar. Tal vez se te prendió. Ahora sí. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a tener que los isótopos, ya sabemos un poco sobre qué es el isótopo. En este caso del nitrógeno vamos a tocar únicamente el número 14, el 15 y el 16. ¿Ok? Vamos a ver de que si sumáramos todas las partículas subatómicas van a tener distintos em, números, por eso es que aquí tenemos un 14, ¿no es cierto? 15, 16, ya. Pero esto tenemos que sumar únicamente las partículas que están dentro del núcleo, no se olviden. O sea, lo que le decimos nucleones. Entonces, vamos a tener que, aquí tenemos, por ejemplo, un nitrógeno 14 porque dentro de su núcleo tenía 14 nucleones entre protones y neutrones. En este caso tenemos uno de 15 que tiene 15 nucleones entre protones. Ahora está. Y ahora sí. Tenemos 15 que tiene entre protones y neutrones, ¿ok? Y lo mismo pasa con el del número 16, ¿ok? Lo único que aquí va a cambiar, no se olviden, o va a variar, es el número de neutrones. En los protones, no se olviden, en los isótopos van a ser iguales. Y lo que varía es el número de neutrones. Y obviamente esto no va a afectar, digamos, el átomo en sí, porque vemos que los nucleones, o bueno, mejor dicho, los neutrones, sabemos que no tienen carga. Es por eso que no va a afectar o sea, no va a afectar el tipo de átomo que va a ser, ¿ok? En cambio, los protones, si cambia obviamente el número de protones, sí afectaría un poco, pero en este caso todos tienen el mismo número de protones, únicamente varía el número de neutrones que no tiene carga. O sea, es una carga cero. Bueno, pasamos con el ciclo del nitrógeno, que es, bueno, uno de los ciclos más importantes porque va a ser bastante, digamos, larguito. Es un poco desarrollado. Y las partes importantes o etapas importantes dentro de este ciclo vamos a considerar a la fijación, a la nitrificación, a la asimilación y a la desnitrificación, ¿ok? Esos van a ser los más importantes. Igual vamos a tocar un poco sobre la modificación, pero estas como que se relacionan un poco más entre ellas. Y así. A grandes rasgos les voy a explicar con esta pequeña imagen. Vamos a ver que primero vamos a tener, como les mencionaba, si se recuerdan, teníamos nitrógeno molecular en lo que es la atmósfera, ¿no es cierto? Ahora, este nitrógeno molecular de la atmósfera no puede ser fijado o no puede ser utilizado por los seres vivos, ¿no? Por los seres vivos en general, animales, seres humanos, plantas, no puede ser utilizado. Por eso es que el nitrógeno necesita fijarse, a eso se le va a llamar fijación del nitrógeno. Lo van a fijar unas bacterias. Ya, a grandes rasgos, esa parte es fijación, que el N2, o sea, nitrógeno molecular, se va a convertir, o bueno, se va a fijar por una bacteria, que quiere decir que se va a fijar en NH, espérate, en NH, bueno,
Lo van a fijar en NH2, en NH3 mejor dicho, NH3. Acá no hay bueno, aquí hay una pequeña imagen de NH3 ya. Lo van a fijar en NH3. Y bueno, esta es la primera parte. En nitrógeno se convierte en NH3 aquí. Ya, eso es la fijación del nitrógeno. Ok. Ahora, vamos a ver que también puede ser, digamos, por las descargas eléctricas que ocurren en el ambiente, digamos en una tormenta, que son ya naturales, se puede producir una pequeña, digamos, descarga en la Tierra, por decirlo así, y aquí también nos va a dejar lo que es el nitrógeno, ¿ok? Y de esta forma también ya se puede utilizar, eh, digamos, ya pueden utilizarlo los seres vivos, ¿no? A esto también se le va a conocer como fijación. Entonces vamos a ver que la fijación se puede hacer mediante bacterias o también en menores cantidades, por lo que les decía que eran las descargas eléctricas, ¿no? Ahora, la nitrificación ya también va a ser el proceso en el que nosotros vamos a convertir este NH3 en otras partículas que incluso van a poder ser asimiladas mucho mejor, que van a ser los nitritos y los nitratos, ¿ok? Nitritos y nitratos. Estos ya los va a poder asimilar, un ejemplo, las plantas, para poder ya generar sus propios nutrientes y todo lo demás, ¿no? Ya los pueden utilizar. Ahora, después tenemos a lo que es la asimilación, que es justamente que la planta va a poder asimilar o se va a poder ya utilizar para su metabolismo, sus procesos metabólicos que va a hacer, ya va a poder utilizar estos productos, ¿no? Estos nitrógenos, nitratos y nitritos, mejor dicho. Ya los va a poder utilizar. Ahora, la desnitrificación ya también va a ser cuando otras bacterias van a intervenir dentro de esto y van a convertir estos nitritos y nitratos nuevamente en lo que se conoce como el nitrógeno molecular o el que se encuentra en la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es como más que todo a grandes rasgos. Y bueno, vamos a pasar ahora ya un poquito más a detalle. Ya, primero tenemos a lo que se va a conocer como lo que es la fijación del nitrógeno. Como les decía, aquí vamos a ver la reacción, ¿ok? Esta reacción, pero lo que nos importa más es que vamos a ver la presencia del nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico, lo que encontramos en la atmósfera, que se va a estar convirtiendo a lo que se conoce como amoníaco, que es este de aquí, NH3, ¿ok? Ese es el amoníaco. Ahora, vamos a ver que este se está dando por una enzima que se va a conocer como nitrogenasa. Esta nitrogenasa únicamente las van a tener unas bacterias que sobre todo vamos a hablar sobre la Rhizobium. Esta bacteria va a tener justamente esta enzima que va a ser la que va a degradar, o mejor dicho, no la que va a degradar, va a convertir el nitrógeno molecular en amoníaco. Este de acá, ¿ok? Entonces, como le mencioné en el textito acá, vamos a ver que estas bacterias Rhizobium van a ser muy capaces de fijar, así se le dice fijar, el nitrógeno atmosférico en amoníaco. Vamos a ver en esta pequeña imagen, por ejemplo, que aquí el nitrógeno atmosférico lo van a estar fijando estas bacterias que normalmente se les dice que están en simbiosis, que quiere decir que están como simbiosis, ¿no? O sea, están con las plantas. Simbiosis quiere decir más o menos que están como colaborando, o sea, viven junto con las plantas, o sea, están colaborando con las plantas porque estas a su vez también les van a dar como nutrientes, o sea, más o menos algo con eso tiene que ver la simbiosis. Ahora, estas rhizobium son las que van a entenderse como las que están teniendo esta simbiosis con ciertas plantas, sobre todo las que se conocen como leguminosas. Ahora, también tenemos otras bacterias, claro, pero en este caso vamos a tocar la de Rhizobium, que no se olviden se encuentran las leguminosas, sobre todo en las raíces, y estas van a poder fijar este nitrógeno atmosférico para que la planta ahora sí pueda como que utilizarlo. Ahora, aquí tenemos como otro grafiquito en el que nos puede decir el nitrógeno, básicamente las van a fijar en amoníaco, como lo vemos acá. Estas bacterias que están, como ven aquí, en las raíces, ¿ok? Y hasta ahí más o menos es la parte de nitrificación. No se olviden que es, bueno, nitrificación
como súper resumido sería nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico, lo convierten a nitrógeno, amoníaco, mejor dicho, amoníaco, NH3. Esto de aquí. Todo eso se da por la enzima nitrogenasa. Listo. Ahora, vamos a ver que la nitrificación ya también va a ser el proceso en el que van a actuar otras bacterias que se le va a conocer como bacterias nitrificantes. Aquí lo dice. Como bacterias nitrificantes. Estas bacterias nitrificantes lo que van a hacer va a ser convertir el amoníaco, o sea, el NH3, en otros compuestos que se van a conocer como nitritos y también como nitratos. Ahora, si ustedes ven aquí tenemos otra fórmula que es la del amonio. El amonio también va a poder ser convertido en nitritos y nitratos, ¿ok? Eh, Aquí lo voy a hablar más adelante cómo es que bueno, cómo más o menos va a ocurrir la amonificación, pero para que se den un poco de cuenta, aquí tenemos NH4 que es el amonio y NH2 que es NH3 que es el amoníaco, y van a ser estos dos los que van a poder convertirse en nitritos y nitratos. Y a este proceso se le va a llamar nitrificación. Bueno, como lo dice en el texto, las raíces de las plantas solo pueden absorber nitrógeno en forma de nitrato y amonio. Ahora, bueno, pueden ser absorbidas incluso mucho mejor por nitritos y nitratos, ¿ok? Es por eso que ocurre también este proceso de la nitrificación. Nitrificación que obviamente la van a dar los microorganismos del suelo o también exige las bacterias, que se le conoce como bacterias nitrificantes. Vamos a centrarnos únicamente como en esta parte de aquí. A ver, en esta parte de acá, ¿ok? Esta parte de aquí. Que si lo ven aquí, vamos a tener bacterias nitrificantes que van a convertir justamente bueno, van a convertir este nitrógeno en estos nitritos, nitratos y nitritos, ¿ok? Igual el amonio, estas bacterias nitrificantes lo están convirtiendo en nitritos y nitratos, ¿ok? Y ahora sí se va a poder dar como esta asimilación por la planta, ¿ok? Luego esta planta obviamente va a pasar a los seres herbívoros, que van a ser los que consumen las plantas, ¿no? Herbívoros, y ya después la cadena alimenticia, así. Ahora, bueno, eso es esta parte de aquí. Solamente les dije como que se concentren en esta parte de acá, ¿ok? Bueno, esta parte es nitrificación. Esto lo vamos a ver ya después. Ahorita estamos con esta pequeña reacción en la que vamos a ver que el amonio se va a convertir de nitrito, sí, de nitritos a lo que es nitrato, ¿ok? Es un poco confuso los nombres, pero es así. El amonio se va a convertir de lo que es un nitrito a lo que es nitrato. Y aquí ya lo podemos ver. El amonio se convierte en nitrito, un amonio, bueno, amoníaco en este caso. No se recuerdan que le dije amonio y amoníaco, ¿ok? Se pueden convertir en nitritos y nitratos. En este caso ya estamos viendo la reacción de lo que es bueno, este de aquí que se me olvidó el nombre, el amoníaco, ahí está, el amoníaco que se está convirtiendo en nitrito y en nitrato, ¿ok? Vamos a ver que les mencioné que teníamos bacterias que se les va a conocer como nitrificantes porque son las que van a convertir obviamente este amoníaco en otras moléculas un poco más asimiladas bueno, que va a ser más fácil que la planta las asimile, que van a ser el nitrito y el nitrato. Estas se conocen como bacterias nitrificantes, ¿ya? Como dice aquí, estas bacterias nitrificantes se les dice así porque al momento en el que van a captar el nitrógeno, van a utilizarlo como fuente de energía. O sea, bueno, al realizar todas estas reacciones que estamos viendo aquí, la bacteria está produciendo energía dentro de sí misma. Es por eso que captan este nitrógeno y a ella le sirve, ¿ok? Para justamente producir energía, porque es una fuente de energía. Ahora, presenta membranas internas donde van a tener justamente esta enzima que es la que va a realizar todo este proceso, que van a ser las amonia.
como oxidasa. Ahora vemos que de amonio, no sé, de amoníaco, mejor dicho, va a pasar a nitrato. Y de nitrato va a pasar a nitrito, mejor dicho, y de nitrito va a pasar a nitrato. En el primer proceso de amoníaco a nitrito lo va a dar los nitrosomas. Nitrosomonas, mejor dicho. Lo va a dar esta primera bacteria. Y el segundo paso de nitrito a nitrato lo va a dar el nitrobacter. O sea, son dos bacterias diferentes, ¿ok? Hasta aquí más o menos tienen alguna duda en nitrificación. Sé que es un poquito complejo, pero espero se haya podido entender. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Ya. Ahora pasamos con la parte de amonificación. Si se recuerdan, la amonificación les dije que era un proceso que vamos a ver un poquito como separado de esos tres, porque vamos a ver que la amonificación se va a poder dar, digamos, se va a hacer más o menos, se va a obtener esto por tres formas diferentes, por decirlo así. Vamos a ver que en la amonificación vamos a convertir este nitrógeno, este amoníaco, mejor dicho, este amoníaco lo vamos a convertir en lo que es el amonio, ¿ok? O sea, NH3 lo vamos a convertir en NH. Bueno, está muy fea esa letra, pero espero lo entiendo. Ya. Voy a borrarlo mejor. Ya. NH3 lo vamos a convertir a NH4. Ya. Esto se va a dar sobre todo, vamos a obtener este nitrógeno, digamos este amoníaco, mejor dicho, lo vamos a obtener por tres formas diferentes. Uno es la descomposición, como lo vemos aquí, descomposición. La descomposición. Otro va a ser también la descomposición de las plantas, porque sabemos que estas tienen dentro de ellas nitrógeno. Y otro es la urea, que es un producto de desecho que se va a encontrar en la orina. Ahora, más que todo para ir a grandes rasgos, vamos a ver que aquí tenemos esto, como les digo, vamos a obtener um, este amoníaco que se va a convertir en amonio, lo vamos a obtener de los desechos, aquí una, de la descomposición y también de la descomposición de las plantas, ¿ok? Y es ahí cuando vamos a obtener este amoníaco extra, por decirlo así, que lo vamos a convertir en el amonio. Y esto se le va a conocer como amonificación. Bueno, aquí dice que, bueno, convierte el nitrógeno orgánico en amonio. Bueno, en general se va a convertir en amonio ya, este amoníaco en amonio, para que pueda ser utilizado por otros microorganismos en la nitrificación o directamente es absorbida por las plantas. Ok. Eh, Esto puede ser directamente absorbido por las plantas también, o ya vemos que se puede convertir también en estos productos que van a ser el nitrito y van a ser el nitrato. Entonces vamos a ver que la planta va a poder asimilar ya por nitritos, nitratos y también amonio. Ok, esto de aquí. Y bueno, como les digo, es importante que recuerden un poco de dónde más puede salir esta parte, o sea, de dónde más puede salir estos productos nitrificados, como son de la descomposición, o como son de la descomposición de las plantas, y uno que es muy importante de los desechos, que, bueno, en el ser humano, por ejemplo, sería la orina, en otros animales también, los seres vivos sería la orina. Y esta orina vamos a ver que tiene dentro urea, que va a ser un compuesto que va a tener dentro de ella nitrógeno. Ahora, si nos vamos a la parte de asimilación, ya también vamos a ver que el nitrógeno, aquí, va a ser, ya va a poder ser utilizado por las plantas, ¿ok? Y otros organismos. Bueno, esto sobre todo se va a entender como la conversión del nitrógeno a formas que el ser humano, las plantas, los seres vivos en general van a ya poder utilizar, ¿ok? A eso se le conoce como asimilación. Vemos que el nitrógeno atmosférico, aquí obviamente nuevamente vemos otra vez nitrógeno atmosférico que va a ser fijado
Al ser fijado se va a convertir ya en amonio, nitrito, nitrato y así, en todos esos que ya van a poder ser utilizados por las plantas. Ahora, estos productos nitrificados ya dentro de las plantas van a poder, bueno, van a ser, digamos, comida de los seres herbívoros, ¿no? De los herbívoros, como lo vemos acá. Entonces, estos seres herbívoros luego van a ser, bueno, cadena alimenticia, seguidamente van a ser comidos por los carnívoros y estos carnívoros a su vez van a, digamos, fallecer, morir, van a iniciar una descomposición nuevamente que la van a dar los descomponedores y nuevamente van a regresarnos esos compuestos nitrogenados a la tierra, ¿no? Al suelo. Y posteriormente otra planta puede que, digamos, vaya a fijar nuevamente, mejor yo no fijar, no, va a asimilar nuevamente en otros productos como el nitrato, nitrito o el amonio nuevamente, los va a asimilar y nuevamente se repetiría el ciclo, ¿no? Eso sería como la asimilación, que ya los compuestos, o sea, compuestos nitrogenados como el nitrato, nitrito, el amonio, ya van a ser, bueno, ya van a poder ser utilizados por los seres vivos en general, porque vimos que en la fórmula molecular que era N2 era imposible que, bueno, lo captemos, ¿no? Ahora, hay otro proceso que es la desnitrificación, que va a ser lo reverso a lo que es la nitrificación, ¿no? O sea, su antagónico. Vamos a ver que esta desnitrificación más que todo tiene que ver con que los nitratos se van a convertir de nuevo en N2, o sea, nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico, que obviamente tiene que regresar a la atmósfera. Entonces, nos habíamos quedado hasta esta parte de aquí en la nitrificación, ¿no? En lo que está en azulito. En este caso estamos tomando de ejemplo lo que es el amonio. El amonio se estaba convirtiendo en nitrito, posteriormente en nitrato. ¿Ok? Este nitrato nuevamente se va a convertir en nitrito, luego en óxido nítrico, como lo vemos aquí, y ya sucesivamente al final lo que nos tiene que dar es nitrógeno molecular o nitrógeno atmosférico. A eso se le conocería como desnitrificación. El proceso que está en verdecito, ¿no? Donde el nitrito se convierte nuevamente, el nitrato, mejor dicho, se convierte nuevamente en nitrito, que posteriormente va a convertirse nuevamente en nitrógeno atmosférico. Ahora, aquí también vemos que tienen que ver lo que son bacterias. En, en la mayoría de todo el proceso básico, o sea, siempre van a intervenir procariontes, bacterias, en general, ¿no? La nitrificación la dan bacterias y a su vez también la desnitrificación la van a dar bacterias. Entonces aquí más o menos a grandes rasgos lo tenemos nuevamente. El amonio lo convertimos en nitrato y el nitrato lo vamos a convertir en nitrógeno atmosférico. Aquí también observamos lo mismo, bacterias. Las bacterias son las que van a estar interviniendo mucho más en esto, las que van a realizar más estas reacciones, ¿no? Porque tienen también ciertas enzimas, como lo hemos visto, que van a poder catalizar todas estas reacciones, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre el ciclo del nitrógeno o todo está claro? No se olviden que pueden preguntar normal, chicos. Bueno, entonces, a ver, una pregunta sobre ciclo, a ver, para que, bueno, el ciclo, para que lo puedan responder y también se autoevalúan si entendieron. A ver, mm, ya, a ver, ¿cómo, bueno, en el caso de lo que es la fijación del nitrógeno, ¿qué se convierte en qué? O sea, ¿qué formas nitrificadas, bueno, qué formas de nitrógeno podemos ver encontrarnos? O sea, ¿qué se convierte en qué? ¿Cuál sería como la reacción más o menos que vamos a encontrar en la fijación del nitrógeno? A ver si le escriben en el chat. Si es que no quieren participar hablando, pueden hacerlo en el chat. ¿Qué se convertiría en qué? En la fijación de nitrógeno. ¿Cuál creen que se... Bueno, ¿qué se convertiría en qué? A ver, ¿alguien se anima a participar?
Chicos, ya, no están participando mucho, la verdad, pero bueno, vamos a ver que aquí tenemos, les decía, en la fijación del nitrógeno se va a convertir nitrógeno atmosférico en, ya, ahora sí, ya, nitrógeno atmosférico en amoníaco. Ahora, en la nitrificación ya también va a ser el amoníaco o el nitrógeno, el amoníaco o el amonio van a convertirse en nitritos y luego en nitratos. En la amonificación ya también es la conversión del amoníaco en amonio. Y en la asimilación, ya saben eso, en la desnitrificación ya también va a ser la conversión de amonio o también del amoníaco. Obviamente van a convertirse nuevamente en nitritos y posteriormente, bueno, nitrato, nitrito y posteriormente en nitrógeno atmosférico o nitrógeno molecular. Bueno, vamos a encontrar estas aminas, mejor dicho, que les mencioné que iba a ser diferente de lo que eran las amidas, que lo habíamos visto al inicio, ¿no? Que el nitrógeno formaba parte de amidas. Vamos a tener primero estas aminas, que bueno, como lo dice aquí, van a derivar del grupo del amoníaco, o sea, del NH3. Ahora, vamos a ver que aquí vamos a tener amina primaria, secundaria y terciaria. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Y por qué se le conoce así? Porque vamos a ver que el nitrógeno, digamos que únicamente, así como en el caso del carbono, veíamos que este podía formar, bueno, un carbono podía formar 4 enlaces. Bueno, en este caso el nitrógeno únicamente el máximo número de enlaces que va a poder formar va a ser 3, o sea, únicamente va a formar 3 enlaces. Entonces tenemos la primera que es la primaria, la estructura primaria, en la que vamos a tener un grupo de amoníaco, obviamente. Aquí está viendo la R significa como un radical, o sea, una cadena a la que se va a unir todo este NH2. Por eso es que ya es NH2, porque digamos que solamente tiene dos em, enlaces libres que se están completando con nitrógeno. Por eso es que aquí tienen H2. ¿Qué quiere decir? Si lo vamos a hacer de forma como más desarrollada, estaría algo así, nitrógeno, y vemos que este ya se va a unir, digamos, con una cadena de carbonos, ¿no? Así sucesivamente carbonos, por aquí. Y va a tener como dos enlaces todavía libres que no están siendo utilizados, entonces lo va a utilizar únicamente con nitrógeno. Y por eso ya si lo simplificamos nos va a aparecer esto de aquí, NH2. Ya, ahora lo mismo va a pasar para el caso de la mina, mejor dicho, secundaria y la mina terciaria. Ahora se les va a decir terciaria y secundaria y primaria, porque en la primaria únicamente vamos a unirla a una sola cadena de carbonos o en sí una sola cadena, ¿ok? Un solo radical, por decirlo así. En cambio, en la mina secundaria vamos a ver que se va a unir a dos y en la mina terciaria a tres. Ahora, si lo ven ahí más o menos es por eso la diferencia. Uno, dos y tres, como tres radicales. En este caso vamos a tener de ejemplos a la urea, que ya habíamos hablado un poco de que es bueno, es el componente de un desecho que, bueno, los seres humanos nosotros vamos a generar, que es la orina, ¿no? Y también tenemos de una vitamina que es la vitamina B3 o la niacina, ¿ok? En aquí vemos la presencia de lo que les decía de el grupo amino. En este caso estaría viendo una amina terciaria, en el caso de aquí, bueno, son de 3 terciaria, y en este caso, ¿cuál creen que se estaría dando? ¿Qué tipo de amina se estaría dando en la urea? ¿Cuál creen que sería la amina que se está dando en el caso de la urea? La amina primaria, ¿ok? La primaria.
Ahora, es uno de los productos del metabolismo del nitrógeno. Esto es importante porque la urea se recuerdan que está dentro de la orina. Entonces, la orina va a ser como resultado, va a contener a lo que es el resultado del metabolismo del nitrógeno, que va a ser la urea, ¿no? Ahora aquí tenemos algunas aminas biológicamente activas, o sea que vamos a encontrar dentro de nosotros, bueno, dentro de los seres humanos que van a ser un ejemplo, un neurotransmisor que va a ser la dopamina, una hormona como la epinefrina, el triptófano, que es un aminoácido, aquí también la piperacina, ácido nicótico, piridosina y la histamina, que también es un compuesto importante que va a dilatar los vasos sanguíneos. Bueno, pero aquí lo que vemos o lo que nos importa es los nitrógenos, ¿no? O sea, los grupos nitrogenados que hay aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una amida también, una amina, que va a ser ¿qué tipo de amina cree que sería? Una amina. En ese caso, ¿cuál creen que sería una? En la primera, ¿no? Bueno, aquí, ¿una amina de qué tipo sería? Primario. En este caso sería una amina secundaria, ¿ok? Secundaria, que otra vez una primaria. Aquí tendríamos dos, ya también, dos secundarias. Aquí tenemos una terciaria, terciaria. Aquí tenemos una terciaria y aquí tenemos una secundaria, ¿ok? Vamos a ver, bueno, les digo un truquito más que todo como para que puedan diferenciar también aminas primarias, secundarias y terciarias. Bueno, sería más que todo que se fijen en el nitrógeno, ¿no? O sea, el nitrógeno, ¿cuánto se está teniendo? Primer nitrógeno, por ejemplo, de la amina primaria, vamos a ver que el nitrógeno tiene un H2 que lo está acompañando. Ahora, en la amina secundaria ya también vemos que solo tiene un H. Y en la amina terciaria ya no tiene nada, ¿ok? Entonces sería como un truquito más que todo para cuando vean ahí puedan diferenciar y digan es una amina terciaria, primaria, secundaria y así. Entonces ya terminamos aquí con aminas y pasamos con amidas, que ya también es diferente, no se confundan aminas con amidas. Ahora, las amidas van a ser ya también un compuesto en el que vamos a ver que tienen un grupo carbonilo, eso sí ya lo hemos visto al inicio, un grupo carbonilo, y a su vez van a tener un grupo amino, que va a ser el de aquí, ¿ok? Ay, no, otro color. Ya, este de acá, en morado, este sería el grupo amino. Entonces vamos a también tener primarias, secundarias y terciarias. Primaria, secundaria y terciaria. Y esto nuevamente tiene que ver con el número de cadenas o de radicales a los que va a estar unidos. En la primaria vamos a tener que únicamente está unido a un solo radical, a una sola cadena. En cambio, en la secundaria se está uniendo a dos. Y ya también en la terciaria se está uniendo a tres. Ahora, es importante que vean que en el caso de las aminas secundarias y terciarias, el grupo carbonilo únicamente se va a unir a un solo radical, o se está uniendo a un radical y se está uniendo a su vez este, con el grupo amino, ¿ok? Únicamente con eso. Y el que se va a unir, digamos, más a a otros radicales más, va a ser el grupo amino de acá, un radical aquí y otro aquí, por ejemplo. En cambio, el carbonilo, el grupo carbonilo que es este de acá, solamente se está uniendo a uno solo, a una sola cadena, un radical. En cambio, este que es aquí, el grupo amino, se está uniendo a dos radicales. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, aquí en el paracetamol, por ejemplo, va a ser, bueno, el paracetamol todos los conocemos, es un medicamento, ¿no? Va a ser uno de los más, bueno, de los más tipo comunes que vamos siempre a escuchar. Y bueno, vemos que esta es una amida, porque tiene presencia justamente de aquí. Tiene la presencia de este compuesto que es el grupo carbonilo, bueno, del grupo carbonilo y la amina. Todo este compuesto se le conocería como una amida. Tiene en su presencia, en su composición, tiene amidas. ¿Ok? Aquí vemos el grupo carbonilo. Bueno, no se ve la C, pero es ese piquito, se interpreta como una C, ese piquito que está así. Este de aquí sería la C. Bueno, es el grupo carbonilo. Y aquí tenemos el grupo amino.
Ahora, aquí vemos que se está uniendo a dos cadenas, una y dos. Entonces, ¿qué tipo de amida creen que sería? Chicos, ¿qué tipo de amida creen que sería? Sería una amida secundaria, ¿ok? Porque vemos que se está uniendo una primera cadena y luego también se está uniendo otra cadena. Pero no se olviden que el único que se va a unir, digamos, bueno, el único que se va a unir a una sola cadena va a ser el grupo carbonilo. El carbonilo se está uniendo solo a una de estas cadenas, ¿ok? No, de aquí no están saliendo otras cadenas, solo una, ¿ok? Que va a ser, en este caso, un metilo. Aquí. Este es CH3. Y el que se va a unir, digamos, a otras dos cadenas más para que se convierta en una secundaria, en una terciaria, va a ser el, bueno, el de aquí, en el nitrógeno, va a ser el que se va a unir a otras cadenas. Aquí, por ejemplo, se está uniendo a esta cadena, pero podría unirse a otra cadena más aquí, ¿no? Obviamente en ese caso ya se quita el nitrógeno. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo claro? Chicos, ¿todo claro? Ya. Bueno, ya hemos visto en la clase pasada un poco sobre óxido nítrico, porque también tocamos la parte de oxígeno, entonces nitrógeno, bueno, óxido nítrico ya lo habíamos visto, ¿no? Un poco. Vamos a ver de qué está durado, o sea, muy poquito, ¿no? O sea, no tenía una vida media muy larga, era muy corta, de unos 6 a 10 segundos. Ahora, esta vamos a añadir otro concepto que, bueno, va a ser muy fácil que se difunda en la membrana, o sea, entre las membranas de la célula el óxido nítrico va a pasar fácilmente, ¿ok? Ya se recuerdan cómo se producía, cómo se daba el óxido nítrico. Bueno, teníamos este aminoácido, bueno, en este caso teníamos la L-arginina. La L-arginina se utilizaba, también no se olviden, utilizábamos NADPH, utilizábamos el protón de este NADPH, le quitábamos, nos daba de NADP y posteriormente utilizábamos un oxígeno en el que, bueno, de esta L-arginina es donde salía el nitrógeno. Al utilizarlo, vamos a formar aquí ya el óxido nítrico. Y de producto nos iba a dar este óxido nítrico y también está L-citrulina, ¿no? O sea, para convertir L-arginina, mejor dicho, para convertir L-arginina en L-citrulina, íbamos a ver que uno tipo de estos productos, por decirlo así, que iba a salir dentro de todo esto, iba a ser el óxido nítrico. Y este óxido nítrico obviamente iba a ser, digamos, importante para diferentes como funciones que tiene el cuerpo, el organismo, ¿no? Por ejemplo, la relajación del músculo liso, bueno, prevención de la agregación plaquetaria y uno de los importantes que era el neurotransmisor. Como lo vimos, por ejemplo, también el nitrógeno era digamos, un neurotransmisor en el caso de aquí que vemos en la dopamina y también en la mediación del macrófago motorista y bactericida. O sea, tiene diferentes funciones, ¿no? Sobre todo recalcando también había una de vasodilatación, neurotransmisión también. Y bueno, si hablamos ya del uso del nitrógeno, ya hablando un poco más sobre algo comercial, por decirlo así, vamos a ver de que el óxido, bueno, el nitrógeno, mejor dicho, el nitrógeno, no óxido, el nitrógeno funciona muy bien como fertilizantes, porque vamos a ver de que se utiliza mucho en esta industria, en la industria de los fertilizantes. ¿Y por qué creeríamos que se utiliza? Bueno, porque más que todo vemos que las plantas pueden asimilar mucho el nitrógeno cuando se encuentran en formas de amonio, amoníaco, de nitritos, nitratos y sobre todo en los fertilizantes vamos a ver que van a tener sobre todo el amonio, ¿no? Este. Ahora, en la química industrial vamos a ver ya también que el nitrógeno se va a emplear en la formación de, bueno, productos químicos como el plástico sobre todo. Y la aplicación farmacéutica ya también tiene que ver con que se usa para la producción de medicinas o de medicamentos, ¿no? Porque, como vimos en el caso de acá, por ejemplo, teníamos el paracetamol, que obviamente son un medicamento, se considera un antipirético porque lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de la fiebre. Y aquí vemos que tenemos nitrógeno, ¿no? Vemos en este caso una amida, ¿no? Un compuesto nitrogenado. Bueno, chicos,
eso es la parte del pretest, bueno, de la exposición, ¿no? De la asesoría. Voy a presentarles el pretest que les realicé bueno, esta semana para que la podamos resolver, ¿ok? Bueno, ¿me lo confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Sí se logra ver? Chicos, chicos, ¿se logra ver la pantalla? Sí se logra ver. Ok, gracias. Bueno, vamos a tener primero ya. Colocamos su nombre y todo ya. Ahora tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la amida secundaria? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Aquí sí les voy a pedir que participen porque todos han hecho su pretest, se supone, y ya deben saber más o menos lo que marcaron. A ver, chicos, ¿quién se anima? A, B, C o D. La B. Ya, sí, podría ser la B, pero les voy a decir por qué no. O sea, recuerda que habíamos visto un poco sobre... A ver, nuevamente les voy a compartir el PPT. Bueno, no sé, yo no puedo compartir el PPT, pero ya. Cuando les pasa el PPT, se recuerdan que cuando tocamos el tema de amidas, les dije, recuérdense que la amida secundaria y la amida terciaria, el que se va a unir a más de un grupo, bueno, a más de un radical o de alguna otra cadena, va a ser el grupo amino, no el carbonilo. En este caso nos está hablando, tiene un carbonilo unido a un grupo amino. Sí. Y dos grupos alquilos. Alquilos también se le va a conocer al que les decía como el radical, a esa parte que es el R, a ese también se le conoce como el grupo alquilo. Mejor les voy a compartir la parte del PPT porque si no, no lo van a entender de repente bien. Mm, ya. Bueno, estábamos en esta parte de aquí. No sé si se logra ver bien ya. Bueno, aquí no les voy a dibujar ya. ¿Se recuerdan que yo les dije, bueno, en la amiga secundaria vamos a tener que, aquí vamos a tener el grupo carbonilo como les mencionaba, o como les está mencionando en la pregunta, este es el grupo carbonilo, y este grupo carbonilo únicamente se está uniendo a un solo grupo alquilo o el grupo radical o así. Esto también se le conoce como grupo alquilo, ¿ok? Solo se está uniendo a uno. Y luego se está uniendo al grupo amino, amino, ¿ok? Este de acá. Entonces, ahí se completa. Este es el grupo amino. Entonces, la pregunta nos está diciendo, bueno, ¿tiene un grupo carbonilo unido a un grupo amino? Sí. Y dos grupos alquilo. O sea, no porque este no se está uniendo dos grupos alquilo. No se puede unir otro grupo alquilo más porque ya se está completando este doble enlace. Únicamente se puede unir a uno solo, ¿ok? Porque ya se está uniendo de por sí al grupo amino, ¿ok? En ese caso diríamos que el grupo carbonilo únicamente se está uniendo a un grupo alquilo y a un grupo amino, ¿ok? Es por eso que sería la... Esperen, chicos, ¿se logra ver la parte del pretest? A ver, voy a volverles a compartir porque creo que no se ve. Ya, ahora sí. Eh, por eso es que sería la D, porque nos está diciendo que el grupo carbonilo únicamente se va a unir al grupo amino y al grupo alquilo, ¿ok? ¿Qué es lo que se menciona aquí? El grupo, aquí, bueno, este grupo carbonilo que está en amarillito se está uniendo a este alquilo que está en rosadito y a su vez se está uniendo a este amino, ¿ok? Eso es lo único lo que se va a unir porque así ya se completan los cuatro enlaces, ¿ok? Del carbono. Es por eso que no sería el AB. No sé si se entendió hasta ahí, todo claro, ¿no? O no lo entendieron, para que lo repita otra vez. ¿Se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? Ya. Ya espero se hayan dado cuenta de ese pequeño detalle. Ahora, ¿qué proceso en el ciclo de nitrógeno es responsable de la conversión del nitrógeno atmosférico en amoníaco? Eso sí está muy fácil. ¿Cuál sería? Para terminar rápido, chicos, ¿cuál creen que sería? Ya es fijación de nitrógeno. Ahora, ¿cómo influye la presencia del grupo amino?
en la formación de las estructuras secundarias de la proteína. Bueno, les mencioné que sobre todo iba a formar enlaces, bueno, de puente de hidrógeno. Aquí debería ser de puente de hidrógeno, no, de enlaces peptídicos. Aquí, no sé, creo que no se actualizó la respuesta, pero aquí debería ser enlaces de peptídicos, no de puentes de hidrógeno. Sobre todo enlaces peptídicos porque formaba este enlace con el grupo carbonilo del siguiente aminoácido, ¿no? Ahora, en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿cómo se utiliza el nitrógeno para la formación de bases nitrogenadas? Bueno, no se olviden que teníamos bases púricas, o, claro, púricas y pirimídicas. En este caso, el nitrógeno está involucrado en esta síntesis de bases púricas y pirimídicas. No se va a incorporar directamente en el azúcar ribosa porque primero tiene que formarse una base nitrogenada. Luego, el nitrógeno forma parte de los enlaces fosfodiéster y no. Vamos a ver más adelante, seguro vamos a tocar de repente por ahí nucleótidos. Y no, porque en el enlace fosfodiéster lo forman sobre todo bueno, la pentosa con el grupo fosfato, ¿ok? Ahora, el nitrógeno es esencial para la formación de la estructura de ADN. Y bueno, sí, pero la que es más correcta es la de acá. O sea, en sí el nitrógeno netamente como que sí es importante, pero dentro de lo que es la base nitrogenada. En sí es más importante para las bases nitrogenadas, no tanto para la estructura en sí del ADN. Para la base nitrogenada que luego va a formar nucleótidos y luego va a formar ADN. Ahora, ¿por qué el nitrógeno contribuye a la formación de fertilizantes agrícolas? Y les mencioné que, bueno, los fertilizantes sobre todo iban a ser digamos, obviamente van a tener mucha composición de lo que es nitrógeno. En este caso, sería muy, digamos, estaría bien que, digamos, los fertilizantes contengan nitrógeno porque su capacidad para ser fijados, o sea, cómo se fijan, digamos, las bacterias, cómo lo fijan, es, digamos, importante y a su vez va a ser muy fácil mediante este proceso que las plantas van a poder utilizar el nitrógeno, ¿no? Bueno, eso es todo por el pretest del día de hoy. A ver, voy a dejar de compartir. Y bueno, en un minuto les voy a pasar el post-test y voy a detener la grabación en este momento.